Shalom, qué bueno que estamos hoy aquí en este tu programa, regresando a nuestras raíces. Nos vamos a gozar porque Dios tiene algo que decirte hoy a través de su palabra y a través de su espíritu. Recuerda que la Biblia dice que cuando la palabra de Dios y el espíritu de Dios se juntan, el poder creativo de Dios se manifiesta. Y eso es lo que queremos que ocurra hoy, que algo grande de parte de Dios ocurra en tu vida. Yo soy Dan Ben Abraham y este es tu programa, Regresando a Nuestras Raíces. Y conmigo está hoy Yahshua, a quien doy la bienvenida para gozarnos juntos en este maravilloso día que Adonai nos ha entregado. Baruch ¿Cómo estás, Hashem, amado? bendecido realmente. De ayer a hoy, ¿cuántas cosas maravillosas han ocurrido? Bueno, las llamadas han sido tremendas y le damos gracias al pueblo por su continuo soporte y ayuda. Y es realmente lindo lo que el Señor está haciendo y el reporte que se escucha del pueblo. Hay vientos maravillosos, hay vientos que traen buenas noticias. Así es. Hoy es un día de buenas noticias. Y debido a eso, vamos a hablar hoy de un tema que es una deuda con ustedes. Vamos a hablar del tema de las maldiciones, rompiendo maldiciones. Así que prepárese para recibir palabra del Señor, prepárese para recibir revelación del Señor, prepárese para encontrar en la Escritura respuesta a muchos problemas que a veces suceden y que no sabemos por qué suceden. Hoy vas a comenzar a ver las cosas desde otro punto de vista diferente. Así que, Yahshua, ¿estás listo para una jornada con la palabra? Estoy preparado y esperando, en expectación. Vamos a buscar en la Escritura el texto que va a ser el texto base de todo lo que voy a estar enseñando en estos días. Se encuentra en Proverbios, capítulo 26, el verso 2. Así que si usted tiene su Biblia ahí en su casa, ábrala ahora en Proverbios, capítulo 26, el verso 2. ¿Quieres leer, Yahshua, por favor? Sí, y dice así: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Fíjate que hay varias cosas interesantes en ese pasaje. En primer lugar, se da por sentada la existencia de las maldiciones. Correcto. Así la maldición. Se da por sentado. Se da por sentado. Es decir, es un hecho real que nosotros vamos a confrontar en la vida, la existencia de maldiciones. Esa es la primera cosa que enseña el texto. La segunda cosa que enseña el texto es la manera en que operan las maldiciones. Es decir, una maldición, Yahshua, no viene sin una causa. ¿Cómo dice el texto? Sí, dice, nunca vendrá sin causa. Sí, hay algo que provoca que se active una maldición. En otras palabras, las maldiciones no operan automáticamente. Hay algo que la despierta, algo que la introduce. Que la introduce, sí. Se tiene que dar ciertas circunstancias. Y cuando esas circunstancias se dan, las maldiciones pueden entrar a operar. Hay una comparación que se hace ahí con las aves. Sí, correcto. ¿Verdad? Ahora, tú has visto, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, y me imagino que en tu país también sucede eso, hay ciertas épocas del año en que un tipo de ave migra, se mueve de un lugar a otro. ¿Te has dado cuenta de eso? Sí, correcto. Por ejemplo, en el otoño, en los Estados Unidos, huyendo del invierno, en la parte más tropical del continente americano, comienzan a migrar aves. Las aves, sí. ¿Qué es lo que provoca que eso ocurra? Es algo. Y si esas aves no vienen, no se mueven de un lugar a otro porque dice, vamos a irnos a otro lado a ver cómo está la comida allá. ¿No? Algo lo provoca. Hay algo que lo provoca. Pero es interesante notar que cuando esas aves se mueven, pueden traer bacterias con ellas. Sí, exacto. Pueden traer microbios con ellas. Enfermedades. Que traen enfermedades. De ahí el peligro que tiene también ese movimiento de aves. Entonces, fíjate cómo las maldiciones se compara con algo que se mueve de un lugar a otro. Por una causa. Por una causa, pero que tiene un potencial de hacer daño. De contaminar. Es decir,
a simple vista, usted no ve las causas por las cuales una ave o una golondrina se mueve de un lugar a otro. Pero hay causas detrás que cuando tú las analizas con detalle, comienzas a descubrirlas. De eso es que trata el texto y de eso que trata el tema que estamos considerando. Así que hay una comparación entre las aves y cómo trabaja la maldición y opera la maldición. Exactamente, hay una comparación entre una cosa y otra cosa. Ahora, basado en todo esto, podemos comenzar a detectar qué cosa es maldición. Porque antes de entender un problema, tenemos que tratar de identificarlo apropiadamente, para no confundirlo con otra cosa. Correcto. Cuando hablamos de maldición, ¿de qué estamos hablando? Fíjate en la palabra maldecir. Exacto, decir algo malo. Decir algo malo. Maldecir. Es decir, cada vez que tú hablas mal de algo, lo estás maldiciendo. ¿Te has dado cuenta de eso? Sí, correcto. Quiere decir, cada vez que tú hablas mal de tu hermano, lo estás maldiciendo. Muchas veces pensamos que maldición es exclusivamente decir, oye, que un rayo te parta la cabeza. Claro, la mayoría de las veces pensamos que es así, que es simplemente una imprecación de... Exacto. De desearle algo la muerte, terrible. Terrible. Pero no necesariamente. Desde el momento, fíjate, Yaso, desde el momento que tú comienzas a hablar mal de una persona, de tu esposo, de tu esposa, de tu hermano, de tu hermana, de tus hijos, de tus vecinos, de tus amigos, tú estás maldiciendo. Y Rabí, a ver si entiendo bien, cuando tú dices hablar mal, estamos hablando de simplemente el hecho de confesar algo que no es verdadero sobre esa persona. Decir algo malo que afecta el testimonio y el honor de esa persona. Consecuentemente, decir algo malo mintiendo contra esa persona, levantando una calumnia contra esa persona. Eso es maldecir en el sentido plano, simple del texto. Por supuesto, cuando tú comienzas a juntar todas estas cosas, puedes llegar a un punto donde podemos dar una definición de lo que es maldecir o maldición. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, podríamos decir, a manera de definición, que sirva a los propósitos de este estudio que vamos a hacer, aunque después vamos a ir agregando otros elementos que están ahí presentes. La primera cosa es, a forma de declaración general, podríamos definir maldición como la operación de cierta fuerza o de cierto poder espiritual que tiene la capacidad de dañar, de afectar negativamente a una persona, a un matrimonio, a una familia, a una raza, a una nación, a una ciudad, a una institución. Qué tremendo. De tal manera que esa persona, ese matrimonio, esa familia, esa institución nunca pueda alcanzar el propósito para el cual fue creada. Increíble. Entonces los resultados de una maldición operando en la vida de una persona puede afectar su matrimonio, el resultado su familia, su comunidad, su nación, pues simplemente la maldición operando en la vida de una persona. En la vida de una persona, porque tiene el efecto dominó. Es decir, el momento que una persona que está bajo una maldición entra en contacto con otra, el poder de esa maldición que está operando en esa persona afecta a otras personas. ¿Quieres leer el texto otra vez? Sí. Escuche bien, mi querido televidente, lo que dice aquí la Escritura. Lee, ya. Proverbios 26, verso 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Ahí está. Sí, la maldición no está delante de ti, está detrás. Sí, correcto. Sí, la maldición alcanza a una dice persona. que vendrá. Vendrá. Exacto. Es algo que desciende, pácata, y toma a una persona y comienza a operar, y ahí hay efectos de la maldición
en varios niveles, Yaso. Una maldición puede afectar a nivel físico a una persona, después vamos a hablar de eso. Puede afectar a nivel emocional a una persona, a nivel mental, a nivel económico, social. Eso es una cosa muy terrible. Wow. Sí, el momento que una persona está bajo los efectos de una maldición, todas las áreas importantes de su vida comienzan a sentir el impacto de una fuerza invisible que no le permite a esa persona llegar donde debe llegar. Es alguien, cada vez, una persona bajo una maldición, una persona, una familia, una ciudad, una institución bajo una maldición, cuando ya aparentemente se está alcanzando una meta, siempre sucede algo que lo tira abajo. Conozco, he visto en el tiempo de consejería que tengo a veces con las familias de la comunidad, he visto que sí sucede eso. ¿No te has dado cuenta de eso? Sí. Y eso es importante porque hay una característica, mis queridos televidentes, de las maldiciones, y es que operan fuera del tiempo. Es decir, una maldición puede estar afectando hoy esta generación, y cuando esta generación pasa, la siguiente puede continuar bajo los efectos de esa maldición que comenzó en un punto dado hasta que suceda algo que revoque esa maldición. Y que la pare. Y que la pare. Entonces eso es sumamente importante. ¿Por qué? Piensa en esto. Muchas veces los médicos, cuando están consultando a sus pacientes, le dice: ¿alguien de tu familia se ha suicidado? Sí, cuando están haciendo el historial. ¿verdad? El médico le pregunta: correcto. ¿hay alguien de tu familia que se ha suicidado? ¿Hay alguien de tu familia que murió de cáncer? Exacto. ¿Hay alguien de tu familia que es diabético? Diabético. ¿Hay alguien en tu familia? ¿Hay alguien en tu familia? Correcto. Siempre mirando, el médico mirando atrás. ¿Por qué? Porque hay ciertas predisposiciones, incluso de carácter genético, que están operando en familias. Bueno, esto es muy serio. De ahí la importancia de que tú atiendas muy bien estos estudios que vamos a estar ofreciéndote en estos días, entendiendo primeramente que la Biblia acepta el hecho de la realidad, de la existencia de las maldiciones. La Biblia define, nos sugiere qué cosa es una maldición y nos enseña que hay causas que la provocan. Por supuesto, el hecho de que haya causas que la provocan significa que puede haber causas que la desactiven. Y eso es una gran noticia para todos nosotros. Y eso es lo que queremos. En primer lugar, que entendamos el terreno que estamos pisando. Y en segundo lugar, que aprendamos cómo revocar una maldición en el evento de que esté operando, o cómo evitar ser alcanzados por maldiciones, que es lo mejor. Que es lo mejor. De eso se trata. Pero antes de continuar este tema, yo quiero que tú recuerdes que hay fuentes de maldiciones. Es decir, las maldiciones tienen ciertos orígenes, se origina en ciertos lugares, en ciertas personas. ¿Cuáles son los lugares donde se origina una maldición? De eso vamos a hablar justamente cuando regresemos, después que escuchemos una oferta que me dijiste que tienes para nuestro pueblo. Así es. Tenemos en estos momentos y le queremos ofrecer a que usted nos ayude a mantenernos y a sostener este programa en el aire, llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla y pidiendo la serie La Maldición desde una perspectiva hebrea del Rabí Dan Ben Abraham. Es una serie de 2 cassettes audio cassettes, donde usted puede informarse de todo lo que el rabí estará hablando durante estos días sobre este tema tan interesante. Así que le rogamos que tome su teléfono en estos momentos, llame a los números que aparecen en pantalla y le pida al consejero: yo quiero hacer una donación de $8 o más para que usted reciba 2 cassettes, 2 audio cassettes a su casa, vuelta a correo. Yo estaba hablando hace un momento de las fuentes de las maldiciones. ¿De dónde puede venir una maldición? ¿Quién puede echar a rodar una maldición? Acuérdate que hemos hablado de maldición en el sentido de que se trata
de un poder Exacto. sobrenatural, Que un alcanza. poder especial, ¿verdad? Que no se puede ver con el ojo humano, pero que es capaz de afectar negativamente. A una persona. Exacto. ¿Quién puede echar a andar una maldición? La respuesta es una persona. Todo lo que existe, que tenga el don de la personalidad, que es capaz de hablar, puede generar una maldición, Yasuo, según la Escritura. ¿Sabe qué significa eso? En el universo, nosotros conocemos 3 tipos de personas solamente. El don de la personalidad la tienen 3 entes. Primero, Dios. Dios no es una fuerza. Correcto. Dios no es una idea. Dios es una persona. Segundo, los ángeles. Son personas. Tienen el don de la personalidad. Y tercero, el ser humano. Tú y yo somos personas. Entonces, una maldición puede generarse o en Dios o en un representante de Dios, en los ángeles, o en personas, o representantes de ángeles, alguien actuando en representación de un ángel, y una persona, especialmente una persona en una posición de autoridad, como decir un profeta, como decir un apóstol, como decir un padre, como decir un gobernante. Si una persona en una posición de autoridad tiene el potencial de generar una maldición. Algunos de ustedes dirán, bueno, Rabí, eso está un poco fuerte porque ¿cómo Dios puede maldecir? Mis amigos, la Biblia habla muy claramente de esto. Y vamos a ir a la Escritura. Vamos a mirar la Escritura. Yasuo, ¿tú quieres buscar en Génesis, el primer libro de Moshe, en el capítulo 3, y mire, hay un versículo allí sumamente interesante, el verso 14. Dice así, y Adonai Elohim dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Fíjense lo que dice ahí la Escritura, Yasuo. ¿Qué se le dijo a la serpiente? Dice, maldita al serpiente, porque quiero decir que serpiente en hebreo es masculino, no femenino. Interesante. Pero en todo caso, estamos acostumbrados ya a la forma femenina, pero por decir la verdad es masculino. Dice, por cuanto esto hiciste, maldito serás. Claro, y ese es el Señor declarándolo. Adonai Elohim dijo. Maldijo a la serpiente. Maldijo. ¿Verdad? Maldijo a la serpiente. Ahora, hay una gran diferencia. Es importante que cuando hablamos de la primera fuente de donde se puede generar una maldición, que es Dios, recordemos que hay una gran diferencia entre las maldiciones que vienen de Dios y las maldiciones que vienen de Satanás. Las maldiciones que vienen de Dios o sus representantes tienen siempre un propósito santo, mientras que las maldiciones que vienen de Satanás o de un representante de Satanás siempre tienen un propósito inmundo. Eso es sumamente importante. Es decir, cuando Dios maldice, cuando Dios habla mal contra una persona, contra una familia, contra una nación, contra una ciudad, Él lo hace con 3 razones santas. En primer lugar, para proteger sus intereses, que la persona sepa que si hace algo, va a ser responsable de los resultados. Correcto. Número 2, para disciplinar lo mal hecho, para juzgar el pecado. Exacto. Y número 3, para llamar la atención de la persona a fin de que se dé cuenta que anda por un mal camino y regrese y se vuelva a Dios. Es como un corrientazo para que tú te des cuenta de que estás cruzando una línea altamente peligrosa y que tienes que regresarte de vuelta de esos caminos. Sí, es muy importante reconocer esto. Al mismo tiempo es muy importante ver cómo en la Escritura
Dios habla mal contra aquellos que se apartan de sus caminos. Cuando tú estudias las Escrituras, tú te das cuenta que Dios ha colocado leyes. Dios ha colocado ya sus principios económicos. Que son realmente establecidos para que podamos cumplir su plan. Para que el propósito por el cual nosotros fuimos creados. Claro, y para guiar y proteger, poner los límites. Pues de lo contrario, no sabríamos qué es bueno ni qué es malo. Correcto. ¿Verdad? Hay leyes físicas. Está la ley de la gravedad, por ejemplo. Si una persona viola la ley de la gravedad y usted se tira de un 5º piso, no sube. Algo malo le va a pasar a usted. Correcto. ¿Verdad? Bueno, de esto es que se trata. Es decir, son como sensores electrónicos. Las maldiciones habladas por Dios son como sensores electrónicos que inmediatamente detectan. ¿Has visto las computadoras? Sí, correcto. ¿Verdad? Sí. Cómo cuando hay algo que no está bien, esos sensores detectan que hay algo que no está bien y activan para proteger algo, una alarma. Si alguien pasa por un lugar que no debe de pasar, claro, y hay un sensor, que capta eso y empieza a sonar una alarma. Es decir, estas son las cosas. Dios manda alarmas para que nos demos cuenta de que estamos caminando por un camino equivocado y nos regresemos. Sí, se trata de eso. Por lo tanto, vamos a tratar este tema aquí de las 6 maldiciones que yo he descubierto que existen en los aires, que están en los aires, que están operando en los aires, que están allí, que son protectores del reino de Dios y que cuando una persona viola ciertos principios, actúan esos sensores e inmediatamente algo comienza a generarse que va a hacerle daño, que va a hacerle mal, con el propósito de llamar tu atención y traerte de nuevo al camino. Estamos hablando de las maldiciones de Dios, de las maldiciones de Dios. Y eso es muy importante porque estamos viviendo una época donde no hay temor de Dios. Y la gente piensa que usted puede hacer lo que usted quiera y vivir como usted quiera y que no va a pasar nada. ¿Verdad? Tenemos que cuidarnos de eso. Si la Biblia dice todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Así es. Si Dios, fíjate bien, Dios te permite tomar tus propias decisiones, pero te hace responsable de ellas. Te hace responsable de los resultados. Y de esto, en este contexto es que operan estas maldiciones, estas 6 maldiciones que vamos a estudiar en un momento. Pero antes, quiero pedirte que disfrutes un momento de este. Le doy gracias al Señor por este programa entonces. Sí, amado. Está siendo instrumento para cortar, romper y traer sanidad. Recordando, teniendo siempre en cuenta, Yahshua, que esto que Dios permite que sucede no tiene un propósito inmundo. Exacto. Sino llamar nuestra atención para que corrijamos el rumbo. Qué precioso. Y nos volvamos a Dios, de tal manera que Él pueda revocar ese poder que hace que todas estas cosas sucedan. Wow. Ahora, no solamente ahora se activa con esta actitud antijudía, antisemita, que está presente hoy día en todos lados. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué se ve? ¿Cómo una persona sabe o detecta que hay antisemitismo operando en su vida? Bueno, eso es para hacer un programa completo. Por ejemplo, no, eso es de los judíos. No, eso es judío. No, eso es judaizar. No, ten cuidado con eso, que eso es de los judíos. Ese tipo de expresión. Dentro hay un rechazo, hay una incomodidad de todo lo que viene de Israel, de todo lo que viene del judío, de todas las costumbres nuestras, claro. Tú puedes andar con una gorra que diga los Marlin y todo, nadie tiene problema contigo. El problema es usar una kippah. Tú puedes usar cualquier ropa, traje colorado, verde, amarillo, los colores pero al momento que andas con un talit, ya ahí te cuestionan. Entonces, cuando una persona está experimentando esas cosas, consciente o inconscientemente, debe de... Ahora se activa, ¿verdad?
Y estas cosas operan. Es decir, no puede haber bendición, prosperidad. No puede haber toda la riqueza. Recuerda que la palabra or quiere decir ser privado de la capacidad de entender la Escritura, de entender la palabra de Dios, con todas las implicaciones que eso tiene ya. Es muy serio. Sí, es serio. Es muy serio, muy serio. Pero no solamente está esta causa principal. La causa principal ciertamente es esta, es la primera vez que aparece en la Escritura, cosa tan seria. Pero hay otras causas secundarias que activan ahora también. Y, por ejemplo, ahí podemos mencionar hablar mal de tu líder espiritual. Eso es lo que se llama en hebreo lashon hara, lengua maligna, el chisme, el hablar mal contra tus líderes espirituales, hablar mal contra tu pastor, hablar mal contra tus padres, hablar mal en contra de tus líderes espirituales. Tú no puedes pensar que hablando mal en contra de tus líderes, Dios te puede bendecir. Ahora se activa. Mira, yo quiero decirte algo. Lo que tú hablas en el secreto de tu casa se oye por altoparlante en el cielo. Lashon hara, con la lengua que se maldice. Inmediatamente que tú ya en tu casa empiezas a hablar, oíste lo que dijo fulano. Mira, ahora lo único que falta que haga, y empiezas a hablar mal de tus líderes espirituales. Hay un sensor acá que dice, mira lo que está pasando. Y esa ahora se activa cada vez que la lashon hara entra en acción. Y de hecho, un día les voy a hablar de lo que es la lashon hara, porque hay muchas cosas que tienen que ver con la lashon hara. La lashon hara, la lengua maldiciente, la lengua mala, la lengua perversa, dañina, chismosa, no es solamente parte de la lashon hara. El que le presta atención también participa de esto y activa todo esto. Qué tremendo. Intentos de suicidio. Cuando una persona tiene intentos de suicidio, activa. Ahora, qué tremendo. Dios no permite eso. Dios está en contra de eso. Un carácter iracundo, tener ira. Yo he descubierto en la Escritura cómo ahora se activa cuando tú tienes ira. Tú eres un hombre dado a la ira. Esto se activa. Si tú no, tu sistema digestivo se daña. Recuerda todas las implicaciones que hablamos de eso. Exacto, tú no puedes hacer negocios, no puedes cerrar nada cuando tú tienes un carácter iracundo operando en ti. Bueno, mis amigos, el tiempo se ha ido, tenemos que despedirnos. Mañana estaremos de nuevo contigo tratando este tema y vamos a introducir una segunda maldición que debes conocer. Tenemos que irnos ahora, llámanos, estamos esperando tu llamada. Desde lo más profundo de nuestros corazones te decimos, como siempre, Shalom, Shalom Ubraja. Bendición, gloria al Señor. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, permanece para siempre. Amén. Y hoy vamos a abrir la palabra de Dios para ti. En este tu programa vamos a considerar las riquezas de la palabra de Dios, porque Él quiere que tú te muevas bajo bendición, no bajo maldición, sino bajo bendición. Precisamente vamos a estar hablando de lo que hemos venido conversando contigo en estos días, rompiendo maldiciones, revocando maldiciones y volviendo a los caminos de la bendición del Señor, a la cual tú tienes derecho por lo que hizo Yeshua HaMashiach por ti en el Monte Moriah. Y conmigo, como siempre, está mi querido amigo y discípulo Yahshua Ben Mijael, a quien doy la bienvenida en nombre de todos ustedes. ¿Cómo estás, amado? Rabí, estoy bendecido, realmente boca abierta por las llamadas que se están recibiendo. Ayer nos llamó una hermana en el programa, durante el programa, y realmente dice, yo tengo me siento que el Señor me habló, porque yo recuerdo que cuando era pequeña, mis padres hacían algo con muñecas y decían, abajo los judíos, una mujer de Santiago de Cuba, y llorando, porque el Señor le había ministrado a través de la enseñanza, cómo tenía que
pararse eso, romper eso. Y así son todas las llamadas. ¡Qué sanidad! ¡Qué tremenda sanidad! Es como un peso que se va de esa persona. Exacto. Y de esa familia. Así es. Y usted, hermana, que llamó compartiendo esa experiencia, le digo, de ahora en adelante vas a comenzar a ver lo que es caminar bajo los efectos de la bendición. Baruch Hashem. ¿Verdad? Bajo los efectos de la bendición. Bueno, el tema, como dije, es rompiendo maldiciones. O sea, aquellos que no nos habían sintonizado antes, tenemos un texto bíblico que sirve de fundamento a toda esta serie y vamos a leerlo. Se encuentra en Proverbios, capítulo 26, el verso 2. Así que si usted tiene su Biblia, búsquela allí y tenga su Biblia a mano, porque vamos a estar abriendo las Escrituras para ti en este precioso día, cuando en unas horas va a llegar el Shabbat y nos vamos a gozar en el día santo del Señor. Así que voy a pedir a Yahshua que lea para ti Proverbios 26, el verso 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Una maldición nunca viene sin causa. Dice, vamos a tratar de, en 2 minutos, recordar todo lo que hemos dicho, que sirve de fundamento y que sirve de escenario, de contexto a lo que vamos a enseñar hoy. Estamos edificando sobre lo que ya hemos edificado. Correcto. Así que es muy importante que si usted no ha visto los programas anteriores y hoy es por primera vez, usted adquiera la información previa para que puedas entender lo que estamos hablando hoy y que vamos a concluir próximamente. Estamos tratando de definir lo que es una maldición, ¿verdad? Hemos definido lo que es una maldición. Correcto. Una maldición es un poder espiritual que se genera y que es capaz de causar que las cosas no vayan bien. Correcto. A la persona que es alcanzada por esa maldición, por esa palabra dicha con poder. Correcto. Hemos enseñado que hay 3 fuentes de donde puede provenir una maldición. Y estamos considerando solamente la primera. Exacto. Si la primera fuente es Dios. Correcto. O un representante de Dios. La segunda fuente es Satanás o un representante de Satanás. Está hablando de los ángeles. Pero tengo en cuenta los ángeles caídos. Correcto. ¿Verdad? Satanás o un representante de Satanás o el hombre, el ser humano. Especialmente un hombre que está en una posición de autoridad. Puede generar una maldición. En sentido simple, maldición es hablar mal en contra de una persona, ¿verdad? Pero por supuesto no es tan sencillo así. Es una serie de hechos y de factores que encontramos revelados en la Escritura. Ahora, hemos usado, Yahshua, la figura de censores espirituales debido a la sociedad altamente tecnificada en la cual nosotros vivimos. Todos ustedes, muchos de ustedes quizá tengan en sus casas un sistema de alarma, por ejemplo. Correcto. ¿Y qué sucede si una persona pasa por el sensor de movimiento de esa alarma a las 3 de la mañana? Lo detecta y suena se la alarma. Se dispara algo. ¿Verdad? ¿Para qué se dispara algo? Para alertar, llamar la atención, ¿verdad?, a la persona que está controlando. Aquí hay algo que está funcionando mal y que hay que corregir. Yo no sé si tú te has dado cuenta de que hoy día venden unos aparatos de protección, especialmente para las mujeres. Yo los he visto, la promoción de eso. Que es un aparatico que si ella se siente amenazada por alguien, al tocarlo, descarga una electricidad, hay una descarga eléctrica que deja a esa persona sin balance por unos segundos, el tiempo suficiente para ella huir. Es decir, algo como esto, es decir, no es eso, pero algo como esto es lo que estoy usando como figura para expresar lo que sucede en el mundo espiritual. Correcto. Y estamos llenos de sensores espirituales, y cuando usted viola esa línea, ¿verdad?, un sensor de eso se activa, inmediatamente se detecta de dónde viene y allí va a caer el poder de una palabra dicha que tiene la capacidad de hacer que algo malo suceda a la persona. Correcto. Estos sensores han sido colocados por Adonai
preestablecido por las reglas y las leyes que Él ha establecido, el cual cuando una persona se mueve fuera y se detecta, entonces opera y se inicia una operación de maldición. Exactamente, exactamente. Hemos dicho que hay que hacer una diferencia muy grande entre las maldiciones que tienen como fuente a Dios. Correcto. Y las maldiciones que tienen como fuente a Satanás. Que las maldiciones que tienen que se originan en Dios tienen un propósito santo. Sí, en primer lugar, para proteger los intereses de su reino en términos de santidad y justicia, que nada injusto o inmundo penetre en lo que es el territorio de Dios, su reino. Así es. En segundo lugar, traer justicia al pecado, condenar el pecado. Correcto. Y casi siempre que opera una maldición, ha habido una situación de pecado detrás que la genera. ¿Sí? Recuerden lo que dice la Escritura, una maldición no viene sin causa. Correcto. Y tiene que haber una causa que provoque que una persona, una familia, un matrimonio, una institución, una ciudad, un país, sea alcanzado por una maldición. Claro. Y el tercer propósito que no podemos olvidar ni descuidar, las maldiciones que tienen su origen en Dios tienen el propósito de llamar tu atención para que te des cuenta que hay algo que está funcionando mal en tu vida o que funcionó mal en la vida de tus antepasados o de la ciudad donde tú vienes, de la cultura donde tú vienes, del pueblo donde tú vienes, de la nación donde tú vienes, de tal manera que tú te detengas, descubres esa causa, hagas algo que se revoque y a partir de ese momento en tu vida y en tu experiencia, lo que se generó atrás no siga operando. Así es. De tal manera que a partir de ahí tú te muevas en bendición y no en maldición. Sí, yo creo que básicamente esa es la estructura, el contexto en el cual estamos enseñando esta serie sobre las maldiciones. Y repito, tú no has sido diseñado para vivir bajo maldición. Hemos sido diseñados para vivir bajo bendición. Amén. Pero no podemos negar el hecho de que la Escritura habla de la existencia de maldiciones, por lo tanto estamos explicando de qué se trata, cómo es que esto opera y cómo podemos encontrar el camino para andar en bendición, a lo cual tenemos derecho por lo que hizo Yeshua HaMashiach en el monte Moriah, y a lo cual Dios te está llamando también en este día. Aleluya. Baruch Hashem. Aleluya. Debido al hecho de que estamos tratando aquí un tema del mundo espiritual, yo te aseguro que en esta hora le tenemos muy malas noticias a los demonios. That's right. Y a los poderes del mal. ¿Por qué? Porque aquí entra un elemento que tú debes tener en cuenta. Yo no había dicho eso antes, lo he dejado para ahora a propósito. Por lo siguiente, no pierdas de vista la realidad de que hay poderes demoníacos oportunistas que están esperando la ocasión de la apertura de una fisura en tu protección, ¿verdad? Para entrar y molestar. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, nosotros tenemos un órgano precioso que Dios nos ha dado, que es nuestra piel. De hecho, la piel es el órgano más grande que tenemos en todo nuestro cuerpo. ¿Qué sucede si ocurre una fisura, una rotura en nuestra piel? Bueno, bacterias se inician. ¿De dónde vienen esas bacterias? De afuera del ambiente. No vienen de adentro. No, de afuera. Vienen de afuera. Se aprovechan de la ocasión y se introducen para intentar introducirse, correcto, ¿verdad? Y contaminar el resto del cuerpo. Y por supuesto, contaminar el resto del cuerpo. Entonces, algo similar sucede. Por ejemplo, hoy día estamos confrontando el problema del SIDA, una enfermedad terrible. Bueno, lo que yo he leído del SIDA, de pronto un médico me puede llamar y corregir aquí, porque en definitiva uno no es médico. Pero hasta donde yo he leído, Yahshua, nadie se muere de SIDA. Si la persona se muere por enfermedades oportunistas que aprovechan la deficiencia del sistema inmunológico, exacto, y esas enfermedades son las que matan. Exacto. Una neumonía,
un deterioro del sistema renal, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué esas enfermedades logran destruir la vida humana? Claro. Porque una bacteria, un virus, destruyó, dañó el sistema de protección de la persona, que es nuestro sistema inmunológico. Entonces, algo parecido sucede en el mundo espiritual. Es decir, en el momento en que una persona, un matrimonio, una familia, está bajo los efectos de una maldición, ¿verdad? Es como si su piel protectora está abierta. Entonces hay poderes demoníacos que pueden tomar la ocasión para introducirse allí y hacer peor el estado de esa persona. De ahí la importancia de que al momento que tú descubres que hay circunstancias en tu vida que no tienen una respuesta lógica, si hay experiencias en tu vida, en tu familia, que se repiten sin una respuesta lógica detrás, una tendencia a vivir envuelto siempre en accidentes, suicidio, enfermedades que se repiten, eso es sumamente importante que tú abras tus ojos a la posibilidad de averiguar si no esté operando una maldición ahí o esté un elemento oportunista haciendo la situación peor. De tal manera que puedas dar los pasos apropiados para que tú seas libre de eso. Pero esto es importante porque cada vez que hablamos de este tema, los poderes de maldad en los aires como que se activan. Exacto. Y muchas cosas raras comienzan a suceder. Y para que llenemos nuestro ambiente de alabanza mientras hablamos de esto, vamos a ver un video. ¿De qué video se trata, Yasser? Bueno, se trata de un precioso concierto que el Grupo Jerusalén nos dio al Señor y nos dio. Estamos tratando el tema de las maldiciones, cómo ser libre de ellas, cómo caminar en bendición. Y hoy queremos mostrarle algo al pueblo que el pueblo necesita conocer. Así es. Y es la segunda maldición que está en los aires, que opera en los aires. La Biblia da un nombre a esta maldición, se llama Kalal. Kalal. Si usted puede deletrearlo como K-A-L-L-A-L, Kalal. Realmente una sola L. Una sola L. Kalal. Bien, Kalal es el nombre que identifica una maldición que es capaz de causar que una persona caiga en una profunda crisis de fe. Fíjate bien. Kalal es capaz de hacer que una persona caiga en una profunda crisis de fe, de tal manera que afecte varias áreas de su vida, en términos físicos, en términos mentales, en términos económicos. Es decir, la persona pierde, ¿cómo te diría?, como la sensibilidad espiritual, de tal manera que puede provocar que si no se detiene la cosa, esa persona caiga en un estado de reprobación de la conciencia, del cual después ya eso es muy difícil regresar. De ahí la importancia de conocer lo que quiere la Escritura mostrarnos cuando habla de Kalal. Tan grave es decir, estamos hablando quizá de la peor crisis que puede venir a la vida de una persona, de una nación, de un pueblo, de una familia, que es la crisis de fe. Y donde quiera que tú ves una crisis de fe, hay que mirar bien para estar seguro que no esté operando Kalal. ¿Cuáles son síntomas físicos? En mi estudio de esta maldición he descubierto algunos síntomas físicos. Nerviosismo, insomnio. La persona no puede concentrarse para el sueño. Exacto. Artritis. Mira. Gastritis. Y por supuesto hay también elementos de carácter de alergias, especialmente alergias en la piel.
Ahora, esto complica un poco la cosa porque cuando hay alergia en la piel, uno tiene la tendencia a rascarse. Correcto. Cuando uno se rasca, virus se introducen y otras enfermedades pueden ocurrir. Dolores en los huesos, especialmente en las coyunturas, por una serie de sustancias que se producen y se quedan allí que crean estos dolores. Cuando tú te encuentras con una persona que comienza a mostrarte todos estos síntomas, hay que averiguar si no está bajo los efectos de calal. Pero no solamente, Yashua, hay elementos de carácter espiritual, estamos hablando de crisis de fe, y de carácter físico que hemos estado describiendo, sino también síntomas de carácter mental. Es decir, cuando hablamos de síntomas mentales, ¿qué estamos diciendo? Falta de concentración. Si la persona no se puede concentrar. Estamos hablando de pesadillas. La persona tiene una tendencia a vivir en perturbación por sueños. Constantemente está teniendo sueños malos, pesadillas. Y en casos extremos, Yashua, podría ser una situación de paranoia. Es decir, que la persona piensa que se le está persiguiendo, que todo el mundo le está mirando, que todo el mundo le está mirando, observando, le quiere hacer daño. Y esto es muy serio, esto es muy grave. Entonces, la persona se siente amenazada sin realidad, sin estar en realidad amenazada. La persona en una sombra ve un enemigo, se asusta de todo. Esto crea nerviosismo, como mencioné. Es decir, cuando tú te encuentras con una persona en una situación de nerviosismo, insomnio, gastritis, alergias, dolores en los huesos, problemas en las coyunturas, falta de concentración, pesadillas, y también casos extremos de paranoia, y a eso sumas síntomas de carácter económico, por ejemplo, dificultades para administrar bien los recursos. Si no hay forma, no importa cómo reciba, lo despilfarra todo. Exacto. ¿Verdad? Nunca tiene suficiente. Nunca tiene suficiente. Hace malas inversiones, se equivoca constantemente. La persona se equivoca y siempre vive perdiendo por malas inversiones. Cuando tú juntas todo esto, podrías sospechar de que esa persona está bajo los efectos de calal. Qué tremendo. ¿Sabes que me llama mucho la atención, Rabí? Porque tú mencionaste en los otros estudios cómo las maldiciones operan llegando a la persona, le alcanza. Le alcanza, sí. Las maldiciones no están delante, están detrás. Están detrás. Están encima. Exacto. Y es interesante que a veces conozco a personas que han ido a la oficina, han recibido consejería y realmente no saben qué hacer porque no es algo que han hecho, sino simplemente que está operando. Ellos saben que hay algo, porque no les sale bien las cosas. Porque el carácter, recuerda lo que hemos enseñado el carácter de las maldiciones, que están fuera del tiempo y siempre detrás de uno, no delante de uno, sino detrás. Pero no siempre uno es el responsable. A lo mejor el responsable fue tu abuelo. Exacto. A lo mejor el responsable fue el presidente de tu nación, el gobierno de donde tú vienes. Correcto. Dice, tú no eres el responsable, pero estás llevando las consecuencias, porque cuando se hizo lo que se hizo, tú estabas sujeto a la autoridad de esa persona que lo hizo. ¿Te das cuenta cómo es que esto opera? Claro. Entonces, es muy importante porque posiblemente usted no sea el responsable, pero está llevando los resultados de esa situación. Y lo que queremos es que tú entiendas cómo es que esto opera, de tal manera que suceda lo que pasó el viernes, cuando estamos recibiendo el Shabbat. Cómo el Señor rompió allí y te colocó a ti sobre un camino de bendición. Baruch Hashem. ¿Verdad? Eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que va a ocurrir más y más y más, porque este es un tiempo de restauración, ¿verdad? Esto es un tiempo de restauración en el cual estamos viviendo. Ahora, recuerda que estamos enseñando algo sumamente importante. ¿Qué es lo sumamente importante? Que ciertamente hay maldiciones. Estamos viendo su identidad.
su naturaleza, su modo de operación. Pero recuerda que siempre hay una causa. ¿Qué es lo que dice el texto básico sobre el cual estamos enseñando esta serie? En Proverbios, capítulo 26, verso 2, está una gran revelación, y ya eso tú vas a leerlo, por favor. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición, escuche bien, así la maldición nunca vendrá sin causa. Nunca vendrá sin causa. Entonces estamos enseñándote a descubrir las causas. Posiblemente lo que esté ocurriendo en tu vida o en tu familia, que no has podido solucionar, no has podido sanar, has acudido al médico, pero las cosas vuelven otra vez a la misma situación, has acudido a un consejero, las cosas vuelven otra vez a la misma situación. Considera la posibilidad de que podría estar operando en su familia una maldición. Entonces, te estoy mostrando por las Escrituras que tú no has sido diseñado para vivir bajo maldición, sino bajo bendición. Pero no podemos negar la realidad de la existencia de estas fuerzas ocultas e invisibles que podrían mostrarte a ti el verdadero problema y sus causas, de tal manera que comiences a dar los pasos necesarios para que esto sea resuelto de una vez y por todas, y tú comiences a caminar en la bendición que ha conquistado para ti Yeshua HaMashiach por lo que él hizo en el Monte Moria. Gracias, Yahshua. Estamos hoy tratando la segunda maldición que opera en los aires, que está en los aires, se llama Kalal. Kalal. Y hemos dicho que Kalal tiene la potencialidad de crear una crisis de fe, que si usted no detiene eso, si usted no toma medidas sobre eso, puede degenerar en una crisis de fe tan profunda que crea entonces Yahshua una cauterización de la conciencia, al punto que la persona pierde toda sensibilidad espiritual. Rabí, ¿sabe que me llama la atención cuando tú dices eso ahora? Porque esto es un espíritu que estará funcionando en estos últimos días. Porque Mashiach, Yeshua, dijo, hallaré fe en la tierra. Así dijo. Cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra. Y entonces es una cosa que simplemente desconecta, no se promueve la fe, no se estimula, no se cree nada. Y realmente está relacionado con estos últimos días. La Kalal tiene la capacidad de hacer que una generación completa ignore la realidad del mundo espiritual y se mueva solamente a nivel secular. Es decir, es un deísmo disfrazado con mantos de humanismo, secularismo, correcto, sí, etcétera, etcétera. ¿Entiendes los conceptos serios que estamos tratando? Cuando tú estás revelando esto, Rabí, estoy viendo a nuestras naciones, cómo se están moviendo en ese campo. Se están dirigiendo todo, hay una respuesta científica a todo y hay una respuesta humanista. Una respuesta humanista donde se desconoce y se ignora la realidad del mundo espiritual. Qué triste. Y esto es los efectos de Kalal. Y muchos de nuestros hijos quizás están viviendo bajo ese efecto porque se han criado en esta cultura. Ciertamente, y especialmente en los países desarrollados. Los países desarrollados son un misterio de estos tiempos del fin. Y les digo, hoy, por lo que tú vas a recibir hoy, vas a encontrar respuesta de Dios a muchos serios problemas que hemos estado enfrentando hasta aquí, que no hemos encontrado por qué que esto sucede. Hoy vas a ver por qué esto sucede. Bueno, yo les he dicho que una maldición, como dice la Escritura, no viene sin causa. Hay una causa principal y puede haber causas secundarias, pero siempre hay una causa principal. ¿Cuál es la causa principal que activa a Kalal? Estamos comparándolo con un sensor, ¿verdad? Un sensor. Cuando se cruza una línea que no puede cruzarse, que está prohibido cruzarse, ahí se dispara un sensor, detecta y activa esta fuerza, ¿verdad? Recordando que es una fuerza que Dios ha colocado para proteger sus intereses, los intereses del reino de Dios,
juzgar el pecado. Así es. Llamar la atención del hombre. Y regresar al hombre. Para que se des cuenta de que ese es un camino de muerte. Porque hay camino que al hombre le parece de vida, pero su final es un camino de muerte. Así o sea, el único camino de vida es la palabra, es la Torah, es la Escritura, ¿verdad? Y la Escritura, la propia Escritura, afirma que hay caminos que al hombre le da la impresión de que son caminos rectos y derechos, pero su fin es camino de muerte. Consecuentemente, Dios permite que esto ocurra para llamar tu atención, para que algo te estremezca, que tú digas, Dios mío, ¿por qué está pasándome esto? ¿Por qué nos está ocurriendo esto? De tal manera que tú vuelvas sus ojos a Él y por la palabra y por su espíritu entienda lo que está ocurriendo en el mundo espiritual y te vuelvas al Señor tu Dios, el cual tiene de nosotros misericordia. Señor. De tal forma que dejando de vivir bajo los efectos de una maldición, comencemos a vivir bajo los efectos de la bendición. Aleluya. Aleluya. Entonces, la causa principal se encuentra en Breshit, el primer libro de Moshe. Así que vaya a su Biblia, Yahshua, si eres tan amable, me vas a leer en Breshit, en Génesis, capítulo 6, el versículo 11. Y dice así el texto de la Torá: y se corrompió la tierra delante de Elohim, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Quieres leerlo otra vez? Porque sí. Ahí hay dos, observa que hay dos palabras claves que Yahshua va a mencionar en el texto bíblico. Y dice así: y se corrompió la tierra delante de Elohim, y estaba la tierra llena de violencia. Observa lo que dice aquí la Escritura. Hay dos términos claves que usa aquí la palabra del Señor: corrupción y violencia. Correcto. Y se corrompió y estaba llena de violencia. Corrupción y violencia. Ahora, en hebreo es muy interesante lo que corrupción y violencia significa. Siempre, es muy difícil traducir en una sola palabra lo que la esto idea, significa. el concepto completo. Y por eso es que queremos hacerlo ahora. Shahat, corrupción, y Hamas, violencia, son dos términos hebreos muy poderosos, ¿verdad? Para que tengas una idea de lo que estamos tratando aquí. Shahat implica no simplemente la idea de corrupción en los términos que hoy se conoce como corrupción política, etcétera, etcétera. Shahat implica hacer trampas, injuriar al prójimo, dañar al prójimo. Todo eso está dentro del concepto de shahat en hebreo. Y la otra palabra, violencia, está traduciendo Hamas, que es tomar por el cuello a una persona y zarandearla, es decir, abuso. O sea, toda forma de abuso activa Kalal Yahshua. Y dice la Escritura que aquella generación de la época de Noé estaba llena de shahat, de trampas, y estaba llena de Hamas, estaba llena de violencia y de abuso. Fue una generación que no oyó la voz de Dios, que no quiso corregir su camino, su rumbo, y pasó la línea divisoria. Resultado, no hubo tiempo para arrepentirse. Vino el diluvio y se los llevó a todos. Sí, estamos tratando con un asunto muy serio. Sí, cada vez que usted abusa de una persona por razón de su edad, de su color, su origen social, su religión, su sexo, su posición, etc., se activa Kalal en los aires. Ahora, piensa, por ejemplo, en el abuso a la esposa. Esto es un problema muy serio, Yahshua, en la familia, en todas las familias, el abuso. Y yo voy a decirte algo muy serio, que forma parte de mi experiencia también como consejero en la comunidad. Y es que cuando un esposo abusa de su esposa, ocurre algo físicamente en su cuerpo, muy serio. Y cuando se abusa de una mujer, ocurre algo muy serio en el cuerpo del varón, que podría ser la respuesta a muchos hombres que están atravesando ese problema hoy día. Wow. Cuando un esposo abusa de su esposa, se produce algo en el cuerpo
de ese varón. ¿Y sabes qué cosa es? Preste atención porque esto es muy serio. Impotencia sexual. Impotencia sexual. Esto es algo muy serio. Una persona que vive abusando, un varón que vive abusando de su esposa, eventualmente cae en una situación de impotencia sexual. Increíble eso. Ahora, yo no estoy diciendo que todos los casos de impotencia sean por causa... obedezcan a esa razón. Exacto. Pero estoy diciendo que una posible razón de impotencia sexual sea eso. Viene dada por el hecho de que hay abuso contra nuestras esposas. ¿Sabe qué es interesante, Rabí? Porque quizás ese abuso que está cometiendo este hombre que está mirando este programa sea un abuso que él mismo recibió. Porque es una maldición, Yahshua. Exacto. Exactamente. Es decir, esa persona no sabe cómo controlar su ira, no sabe cómo controlar su circunstancia, no sabe cómo manejar su frustración. Hay elementos de baja estima, hay elementos de inseguridad, donde él tiene que proyectar, y todas estas cosas explican. Correcto. Fíjate bien, explican, no justifican. Correcto, no explican su conducta injustificable. Exacto. Pero la explican, ¿no? Pero ¿qué es lo que está detrás? Claro. Cuando tú empiezas a analizar, detrás hay posiblemente hay una maldición operando. Exacto. Quizá ese hombre está haciendo eso porque eso fue lo que vio que su papá hizo con su mamá. Y entonces, como decíamos, las maldiciones tienen la capacidad de transmitirse fuera del tiempo, de generación en generación. Y uno va viendo esa maldición rodando. Es más, no quiero mencionar absolutamente eso aquí, pero mi experiencia como consejero y también la tuya, Yahshua, te permite a ti detectar ciertas naciones en las cuales estos fenómenos se ven mucho más que en otras naciones. Así es. ¿Por qué tú crees que hay tantos casos de impotencia sexual en esas naciones? Claro. En esos grupos étnicos. Exacto. Porque ¿de dónde viene eso? Y entonces el hombre, para evitar que se reconozca su deficiencia, por causa de una maldición, simplemente comienza a atacar y continúa atacando. Y no lo puede controlar. Él no sabe por qué es empujado, pero hay algo que lo empuja. Después dice, ¿pero qué yo he hecho? Exacto. Después llora. Exacto. Pero vuelve a cometer lo mismo otra vez. O sea, cuando esas cosas suceden, posiblemente detrás esté operando esta maldición, Kalal. Entonces es sumamente importante que usted atienda a esto y escuche todo lo que Dios tiene que decirte en este día. Ahora, recuerde lo que dije, que cuando Dios permite que Kalal se active, hay 3 propósitos centrales. ¿Cuáles son esos propósitos? Primero, proteger los intereses del reino de Dios en términos de justicia y santidad. En segundo lugar, juzgar el pecado. El pecado, claro. Y en tercer lugar, ¿qué? Es regresar. Llamar la atención. Decirte, hay algo mal que está en tu vida. Por algo. Descubre eso y vuélvete atrás. Regresa a mí. Regresa a mi palabra. Alíñate conmigo. ¿Verdad? Alíñate conmigo. Entonces es muy importante que si en esta hora usted está atravesando por una circunstancia similar a esta que estamos describiendo acá, usted no se quede ahí. Usted haga algo, decida que hoy esto tiene que parar. Baruch Hashem. Decida que hoy la maldición se tiene que detener y que usted da un giro completo a su vida, volviéndose al Señor, de tal manera que esta área de su vida sea sanada y usted comience a caminar en bendición. Si algunos de ustedes desean, estamos hablando de que el abuso, en términos de dos palabras hebreas, shahat y hamas, son sumamente importantes para entender cómo es que esta maldición comienza a operar. Todo tipo de abuso, ya eso. Hemos mencionado abuso doméstico, en el caso del varón abusando de su mujer, en el caso de la mujer abusando del varón, aunque esto es un caso menos frecuente, pero no escapa a una posibilidad, ¿no? Pues hay muchas formas de abusar de un varón.
abusar emocionalmente de un varón, creando complejos de circunstancias, sentimientos de culpabilidad en un varón. O sea, hay muchas formas de abuso, ¿no? Porque esto toma matices muy específicos. Y también de hacer trampas, Rabí. Y de hacer trampas. Porque a veces, tristemente, cuando vienen a la oficina damas a consejería, muchas veces veo un espíritu de trampas detrás. Se hacen trampas. Se hacen trampas. Y eso es la esencia misma de shahat. Shahat es hacer trampa, ¿verdad? Tú estás pensando vender tu carro y tú sabes que lo quieres vender porque tiene problemas. Pero tú no dices nada, te callas la boca y se lo vendes al vecino. Estás vendiendo un problema y tú sabes que ese carro tiene problemas. ¿Y eso es trampa? Eso es trampa, ¿verdad? ¿Cómo tú puedes esperar que algo bueno te ocurra cuando tú estás viviendo haciendo trampas? No puedes mantener esa conducta, tienes que arrepentirte, tienes que cambiar de rumbo, ¿verdad? Todas estas cosas están relacionadas. Abuso infantil. Sí. ¿Por qué vienen tantas circunstancias en nuestras naciones? Yo estaba, por ejemplo, no quiero mencionar nombres de naciones porque esto duele y no es el caso. Cada uno de nosotros, incluso nosotros, quiero decirte que cuando yo estoy hablando la palabra, yo también estoy bajo la palabra. Así es. Y Dios también nos está hablando a todos nosotros acá. Entonces, es sumamente importante que tú entiendas que el abuso infantil en todas sus formas activa Calal. Yo estaba mirando en estos días por un canal de televisión hispano un comercial que me llamó, me tocó profundamente. Sale un niño, ¿verdad? Sale un niño, este niño nunca ha sido golpeado. Este niño nunca ha sido maltratado por sus padres. Este niño siempre ha tenido alimentación a tiempo. Este niño siempre ha sido llevado a la escuela. Pero ha sido objeto de abuso. Entonces, ¿cuál es el abuso? Sale el papá fumando delante del niño. Claro. Echándole humo al niño. Es una forma de abuso. Así es. Estás abusando de la salud de ese niño. Cosas tan simples como estas. Llevar tu niño en el asiento de adelante del carro cuando tú sabes que un accidente puede costar la vida de ese niño. Y a veces hemos visto en nuestras naciones al papá llevando un niño pequeño aquí delante de él, entre él y el volante. O la mamá llevándolo en los brazos. Son cosas muy serias, ¿verdad? Y hacemos eso una y otra vez. Dios está mandando un mensaje muy serio hoy. ¿Cómo estoy tratando a mi hijo? ¿Cómo estoy tratando a mis hijos? Sí, abuso infantil ciertamente es golpear a un niño sin necesidad, fuera de los límites. Abuso infantil es abandonar a un niño. Abuso sexual, las noticias hoy día son tan terribles que uno se queda abismado, pero hay otros tipos de abuso infantil del cual no hablamos. Exacto, sí. Y que son incluso hasta más comunes, aunque menos conocidos. Correcto. ¿Verdad? Cuando tú no le dedicas tiempo a tu hijo, cuando tú no hablas con tu hijo, cuando tu hijo está atravesando una crisis existencial y tú no estás allí para ministrarle, para ayudarle a pasar por ese momento. Cuando tú no chequeas los libros de la clase de tu hijo, te da lo mismo que estudie que no estudie. Cuando tú ves tu hijo que son las 11, las 12 de la noche y no lo mandas a dormir, lo dejas ahí frente a un televisor hasta las 12, la 1, las 2 de la mañana. Qué triste. Eso es abuso infantil. Dios no puede traer bendición a tu casa y a tu familia con todo esto operando. Esto activa una insensibilidad espiritual que provoca crisis. Y esto es muy serio. Sí, wow. Esto es muy serio, Yahshua. Es importante. Es cierto que es posible que alguien haya abusado de ti. Es cierto que alguien haya hecho algo contra ti que llevas esa herida adentro. Pero es muy importante que tú recibas hoy sanidad. Y esa sanidad comienza cuando tú te detienes y dices, yo no voy a llevar más esta amargura adentro,
yo no voy a llevar más este resentimiento adentro, yo no voy a llevar más esta sed de venganza dentro de mí, yo voy a perdonar. Qué lindo. Yo voy a perdonar. Yo voy a perdonar como yo fui perdonado en Yeshua HaMashiach. Ahora, hay un pasaje en la Escritura que les mencioné que iba a tratar contigo. Se encuentra en Matillahu, capítulo 6, a partir del versículo 14, específicamente del versículo 14 y 15. Así que, si usted tiene oportunidad, busque ahí en su Biblia, en Matillahu, es decir, el Evangelio de Mateo, como se conoce entre muchos, Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 12, 14 y 15. ¿Quieres leer, Yashua? Y dice así, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y entonces dice el verso 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bueno, eso que acabas de leer es realmente lo que se conoce en el mundo occidental como el Padre Nuestro, que realmente no es el Padre Nuestro, eso tiene otro nombre, es el Amidad. Es el grupo de bendiciones que todo judío hace y que Jesús hace un resumen extraordinario de la Amidad. Y de paso voy a decir, si quieres entender realmente el Padre Nuestro, tienes que estudiarlo a la luz de su trasfondo hebreo. Pero algún día vamos a hablar de eso. En todo caso, lo que estoy llamando la atención tuya aquí es que de todo lo que Jesús dijo en esta Amidad, en esta oración típica de un judío, él hace un comentario solamente de un punto. Fíjate que él no menciona ningún otro punto excepto uno. ¿Qué dijo? Que hay una parte de la oración que dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Así es. Él mencionó otras cosas, mencionó los nombres de Dios, el reino, mencionó el reino de Dios, mencionó el pan de cada día, mencionó la protección contra los poderes del mal, mencionó la importancia de la gloria de Dios, etcétera, etcétera. Él menciona, en realidad son 18 cosas, ¿no?, que se mencionan, pero hay una sola que él hace el comentario adicional. ¿Cuál es, Yashua? La del perdón. La del perdón. La del perdón. Eso te refleja a ti cuán importante fue para Yeshua un espíritu perdonador. Un espíritu perdonador. Y Yeshua dice algo que es sumamente importante en el judaísmo. Y es que si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. Eso es importantísimo. Incluso en la ceremonia de Yom Kippur, que no hace mucho terminamos Yom Kippur, se enseña que hay ciertas cosas que tenemos nosotros que arreglar. Si tú has hecho algo que me ha ofendido, que me ha dañado, que me ha herido, y tú vienes a mí, me pides perdón y yo no te perdono, y yo estoy estorbando que tú te arregles con Dios. Si yo hago algo contra ti y yo voy a ti y te pido perdón y tú no me perdonas, Yashua, tú estás bloqueando mi vida de tal manera que me incapacitas para que Calal se vaya. Sí, tú estás haciendo imposible que una persona arregle su vida con Dios. Y una persona que está pidiendo perdón, que está reconociendo que hizo mal. Entonces, es muy importante eso. Es tan importante que Jesús dice, si ustedes no perdonan, vuestro Padre tampoco perdonará a ustedes sus ofensas. ¿Te recuerdas? Jesús dijo una frase un día, que es una enseñanza muy importante en el judaísmo. De hecho, fue una enseñanza que existía desde la época de la generación anterior a Yeshua, uno de los grandes rabinos de nuestro pueblo, Hillel, había enseñado que el perdón es más importante que la ofrenda. Y Yeshua, tomando esa herencia preciosa de nuestro pueblo, ¿qué dijo? Sí, si traes tu ofrenda al altar y recuerdas que tienes algo, que tu hermano tiene algo contra ti. Correcto. Tú no contra él. Exacto, así es. Si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda. Y ve, reconcíliate con tu hermano. Y después ven y presenta tu ofrenda. La importancia del perdón. Esto es sumamente importante.
Es posible que muchos de ustedes que me están viendo en este programa haya sufrido frustración. Es posible que usted haya puesto su confianza en algún líder y le falló. Es posible que usted haya puesto su confianza en su pastor y le falló. Es posible que usted haya puesto su confianza en su padre y le falló. Es posible que usted haya confiado en su mamá y le falló. Es posible que usted haya confiado en su hijo o su hija y le falló. Porque todos fallamos. Y usted está experimentando un profundo sentido de frustración, de dolor, de haber sido engañado, de haber sido, sus derechos fueron violados. Y usted tiene dolor, venganza, usted tiene resentimientos, usted tiene raíces de amargura en su corazón. El Señor le está diciendo en esta hora, tienes que perdonar. Porque si tú no perdonas, Kalal va a estar actuando efectivamente en aquel que te falló, aquel que te hizo daño, aquel que te abusó, pero también va a estar operando sobre ti. Y va a estar operando sobre ti porque tú estás causando que otra persona viva permanentemente bajo un yugo de esclavitud, del cual no puede salirse, excepto que tú concedas el perdón. O sea, yo creo que el Señor está dando un aviso sumamente importante aquí. Sumamente importante, Yahshua. Y yo creo que esto es algo que no podemos pasar desapercibido. De manera que esto toma matices sumamente importantes, esto toma matices sumamente interesantes, esto toma matices sumamente serios para cada uno de nosotros. Y el Señor le está llamando también a que usted haga lo que tiene que hacer. Quizá hay alguien que me está viendo que está atravesando una fuerte crisis de frustración. Quizá todo un sueño se ha venido abajo, quizá toda una ilusión se ha venido abajo. Quizá usted ha perdido la confianza en alguien que le fue muy querido y el Señor le está llamando que usted perdone a esa persona y que perdone de todo corazón. Y Jesús dice que si usted no perdona, usted tampoco puede recibir el perdón de parte de Dios, lo cual es importantísimo para que Kalal se vaya y la bendición viva. Venga. Entonces, vamos a tratar ya de concluir la enseñanza sobre Kalal. Estamos diciendo que Kalal es el resultado de hacer trampas. Así es. De engañar, de defraudar, de mentir, de hacer violencia, de estafar, de abusar a otros en tantas formas. Y una de las formas de abuso que a veces pasan más desapercibidas es el no perdonar. Y cuando tú no perdonas, tú estás abusando de alguien. ¿Por qué? Porque le estás impidiendo arreglarse con Dios. Así es, que el plan de Adonai se cumpla en sus vidas. En esa persona. Es como alguien que está hundido en una tembladera. Tú tienes la manera de sacarlo de allí. Y no lo haces. Y por un resentimiento en tu corazón, por una sed de venganza en tu corazón, tú dices, pues húndete y acábate de morir allí. Esa no es la actitud que Dios premia. Dios espera que hoy tú perdones. Que tú perdones a tu padre. Baruch Hashem. Perdones a tu esposa, a tu esposo, ¿verdad? Y permitas que lo malo se vaya y lo bueno venga. Bien, sea libre de eso. Sea libre de resentimientos. Esto te daña a ti, esto acaba contigo. Y eso no es lo que Dios quiere para tu vida. Sé transparente. No deja que el veneno del dolor, del resentimiento, de la frustración, de la venganza, esté operando en tu corazón. Sea libre de eso. Y hoy ha llegado el día para que usted sea libre de eso. Ahora yo quiero hacer una pregunta que considero que es sumamente importante. Es más, si no hacemos esta pregunta y no la respondemos, no hemos realmente hecho un buen trabajo, Yahshua. La pregunta es, ¿cómo podemos cancelar los efectos de una maldición en nuestras vidas? ¿Cómo podemos cancelar los efectos de una maldición? De Ahor y de Kalal. De Ahor, de Kalal y de otras más. Y de las otras más. Que algún día vamos a tratar, ¿verdad? Pero que ahora no tenemos oportunidad de tratar. ¿Cómo podemos cancelar los efectos de la maldición en nuestras vidas, en nuestros hijos, en las generaciones que vendrán de nosotros? ¿Cómo podemos revocar? El primer paso, fíjese bien, el primer paso es reconociendo la realidad de la existencia y del poder de una maldición.
Es decir, mientras tú creas que esto no funciona, que esto no es verdad, que aquí no pasa nada, que tú puedes hacer lo que quieras y que no sucede nada, entonces esto va a seguir operando. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Así que el primer paso es reconocer la realidad de la existencia de una maldición. La segunda cosa es comprendiendo que hay causas y encontrando esas causas. Correcto. Es decir, ¿qué dice el texto base sobre el cual estamos enseñando? Sí, que la maldición no viene sin causa. Sin causa. Estamos en Proverbios 26, verso 2, Correcto. que dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así una maldición nunca vendrá sin causa. O sea, el segundo paso es comprender las causas. El tercero es confesando el pecado. Confesando el pecado que activó que ese poder de esa maldición se liberara. Desear de todo corazón apartarme de esa conducta que no me trae bien, sino mal. Decidir de una vez y por todas romper con eso. Es decir, tiene que haber un momento donde la persona confiesa lo mal hecho, la causa que produjo que esto se activara. A lo mejor tiene que hacerlo de su abuelo. A lo mejor tiene que hacerlo en nombre de su gobierno. A lo mejor tiene que hacerlo en nombre de su papá. Y usted tiene que pararse, como hizo el profeta Daniel, vengo delante de ti porque nuestro pueblo, nuestros líderes han pecado contra ti y han hecho lo malo delante de tus ojos. Y entonces mencionar ahí lo que se hizo. Mencionar allí, confesarlo allí. Eso es importante, este tercer paso. El cuarto paso es recibir la absolución de Dios por medio de una autoridad espiritual designada por Dios para liberarte de esa maldición. Y eso es precisamente lo que queremos hacer esta noche. Creemos que el Señor ha puesto en las manos de sus siervos la autoridad para declararte libre de una maldición. Y eso es sumamente importante, y por eso es que esta noche queremos que tú tengas la oportunidad de recibir la absolución del Señor. Queremos que esta noche tú tengas la oportunidad de ser declarado libre y que a partir de ahí comience la bendición del Señor a rodar en tu vida. Permita que el Señor le sane hoy. Permita que todos estos poderes que han estado operando en usted, en su familia, afectando su mente, su cuerpo, sus emociones, su espíritu, que eso sea un capítulo que queda cerrado y usted comienza a moverse bajo la bendición del Señor. Mis queridos hermanos, no hay tiempo para más, tenemos que despedirnos. Mañana estaré de nuevo contigo tratando una nueva serie que va a ser extraordinariamente de bendición para ti. Y mientras ese momento llega, queremos decirte desde lo más profundo de nuestros corazones, como siempre, Shalom, Shalom Ubraja, paz y bendición sobre ti.